Bienvenidos a mi canal, somos Santiago de León Audio, un grupo de artesanos dedicados al sonido de alta fidelidad y este es el capítulo 29 o 30 de la serie Cómo configurar nuestro sistema de sonido de alta fidelidad para que suene de la mejor manera posible y en particular es la segunda parte dedicada a la grabación magnética. La grabación magnética, lamentándolo mucho, es un sistema complicado, tiene un montón de pequeñas complejidades que lo hacen todo más difícil. Pero esencialmente es el mejor soporte analógico que tenemos disponible. Por supuesto, por delante del disco long play, por la sencilla razón de que todos los discos long play fueron hechos sobre el máster de una cinta. Es decir, en el estudio de grabación se graba en cinta magnética porque es el mejor formato que tenemos, no solo para grabar, sino también para editar, y a partir de allí es que se corta el disco en un torno con la ecualización y con los niveles de grabación que correspondan. La calidad de la grabación en cinta magnética depende de un montón de factores que ya vamos a ver, pero para simplificarlo mucho depende de tres cosas. En principio depende de la unidad de transporte. La unidad de transporte tiene por propósito transportar justamente, hacer avanzar a la cinta en línea recta por un canal, por un cauce particular para enfrentarla al conjunto de cabezales que están dentro de esta unidad. La segunda parte de un grabador de cinta magnética es la unidad de amplificación a la que le vamos a dedicar hoy algún detalle. Y la tercera parte, por supuesto que no podía ser de otra manera, es a la cinta magnética en sí. La correlación entre la calidad de estos tres factores es el que va a lograr la calidad final de sonido que nosotros vamos a tener. Como yo comenté en el video anterior, las primeras unidades de transporte que se veían como esta, pero no eran esta, tenían un solo motor y la manera de configurarles, es decir, la manera en la que el operador le decía a la máquina qué es lo que quería que hiciera, era a través de una, dos, tres o cuatro palancas o una palanca para cada función. En este caso esta es una unidad más avanzada y está simplificada a dos palancas. La palanca que hace arrastrar a la cinta hacia adelante y la palanca que permite bobinar y rebobinar la cinta. La tracción en un equipo como este proviene de un motor sincrónico de corriente continua, de corriente alterna, que está obviamente sincronizado a la frecuencia de la red eléctrica para que la velocidad a la que gira esta polea que está aquí, que es el cabestrante, sea constante y se logre que la cinta avance a velocidad constante enfrente de este mecanismo tan complicado que podemos ver aquí, que es el conjunto de cabezales. Bien. En los primeros grabadores era así y había un cabezal. Y en la unidad de amplificación lo que había era un triodo o un doble triodo que se encargaba o de amplificar la señal que venía del cabezal para mandarla afuera cuando estábamos en play o de amplificar la señal que entraba desde un micrófono o desde cualquier otro equipo cuando el equipo se ponía a grabar, cuando estábamos en récord. La unidad de amplificación de este equipo, por ejemplo, es bastante más compleja y ya la vamos a describir. Después de las unidades de transporte de un solo cabezal, aparecieron las unidades de transporte de dos cabezales. Un cabezal de entrehierro grueso, de medio milímetro o 1 milímetro, especializado en borrar la cinta, y un cabezal de entrehierro más fino, de 8 o de 16 micrones, especializado en grabar y después en leer la cinta. En ese caso, la unidad de amplificación funcionaba más o menos así. Aquí adentro hay un oscilador de alta frecuencia, de una frecuencia ultrasónica, que se utiliza para llevar esa señal, que alimenta con esa señal al cabezal que está aquí adentro, que se encarga de borrar. Entonces, cuando yo le digo a la máquina, por ejemplo, con este botón, borra, y además de eso graba, porque había que pedírselo así de una manera bien trucutru, bien rudimentaria, bien básica, le podías decir: con esa portadora de alta frecuencia de 60 kHz, borra el contenido de la cinta. Y adicionalmente, con un poquito de esa señal, una proporción de esa señal, polariza la cinta para poder grabarla. Y por otra parte, ajustamos con estos niveles la cantidad de señal que queremos, porque a medida que nos vamos acercando al mayor nivel de grabación, va aumentando la distorsión. Me explico. Vamos a ver si puedo yo mostrar esto en detalle. Si yo le digo a la máquina que acepte señales con picos de más 3 decibeles, voy a tener toda la distorsión de la cinta. Si yo le digo a la máquina que acepte picos de 0 decibeles, no voy a tener tanta distorsión, pero voy a tener un menor nivel de grabación. Lo normal era grabar entre los menos 6 y los 0 decibeles con eventuales picos de más 1.5 dB. Eso hacía que no me pasara yo de la distorsión más grande que soportaría al escuchar. Me explico, a medida que yo voy grabando la señal con más fuerza, voy teniendo más distorsión.
Otra cosa que es importante es la corriente de sesgo, la corriente de polarización, lo que en los equipos modernos llaman el bias. Entonces, el bias depende de muchas cosas. El bias depende del tipo de cinta y depende de la velocidad. Mientras más alta sea la velocidad, mayor corriente de grabación voy a usar. Mientras más alta sea la velocidad, mayor respuesta en frecuencia voy a conseguir. Mientras más baja sea la velocidad, pues la cosa se complica, lo vamos a ver en un momento. Terminado esto, aparecieron OpenRels como el que tenemos enfrente, que tienen 3 cabezales especializados. Un cabezal de entrehierro o de doble entrehierro grueso de medio milímetro o 1 milímetro para borrar, que se coloca aquí en el conjunto de cabezales. Un cabezal con un entrehierro de 16 micrones para poder grabar la cinta a profundidad y un cabezal de entrehierro fino de 4 micrones, por ejemplo, para poder leer la cinta. Aquí la cosa se complica porque si nosotros hacemos avanzar la cinta a 19 centímetros por segundo, que creo que son 7,5 pulgadas, vamos a conseguir una frecuencia máxima de 20 kHz. Pero con ese entrehierro de 4 micrones haciendo correr la cinta a 9,5 centímetros por segundo, que creo que son 3/4 de pulgada, lo que vamos a conseguir una respuesta en frecuencia máxima de 10, tal vez 12 kHz. Si hacemos correr la cinta a la mitad de esa velocidad, que creo que es unos 7/8 de pulgada, 4,70 y tantos milímetros por 47 punto tantos milímetros por segundo, vamos a conseguir una frecuencia máxima que no va a pasar de 6 kHz. Para conseguir una respuesta en frecuencia más alta, hay que poner un cabezal de entrehierro más fino y una cinta de grano más fino. Vamos a dedicarnos ahora al detalle de las cintas porque está bien complicado. Para la cinta de OpenRel, es decir, para los OpenRel, habían cintas normal, cinta de alta fidelidad, cinta de alta salida, cinta de bajo ruido, cinta de alta salida y bajo ruido, cinta de formulación especial, etc. El cuento con las cintas es lograr una formulación química que haga que el grano que contiene la cinta sea más pequeño que el del cabezal para que lleguemos a la frecuencia más alta del cabezal, o que sea aún más pequeño para que podamos pasarnos de esa frecuencia. Entonces, por ejemplo, en las primeras cintas de 19 centímetros por segundo no teníamos más de 10 kHz. En la siguiente generación llegamos a los 12, después a los 15, después a los 18. Hoy en día, las cintas que están disponibles hoy en día, la Quantigy 635, 536, 356, yo que sé cómo demonios se llama, ya te permite pisar los 25 kHz a 19 centímetros por segundo. No tengo variedad de cintas de OpenRel, pero les voy a mostrar exactamente la misma cosa con cinta cassette. Con la cinta cassette la historia es exactamente igual. Las primeras cintas cassette, vamos a poner por caso esta, ¿ok? Era una cinta que estaba diseñada para ser usado en una grabadora de periodista. Un grabador de periodista no necesita pisar más que 8 kHz. Así que una cinta de entrehierro de grano relativamente grueso era lo suficientemente buena como para darme una grabación de cierta calidad para una grabadora de periodista. Los primeros radios portátiles que tenían el radio, tenían el amplificador y tenían una casetera rudimentaria, podían aprovechar un tipo de cinta como esta para grabar desde la programación transmitida por amplitud modulada, porque el ancho de banda tampoco pasa de los 8 kHz. Si yo recibo una señal de AM, pues eso no pasa de 8 kHz. Pues tengo las cintas de formulación especial para música. Por ejemplo, esta Bass Ferro Extra, pero la mejor sería la Bass Ferro Máxima o la Ferro Suprema, que eran cintas que lo que tenían era un grano más fino. La única diferencia entre las cintas es el tamaño medio del grano más fino. No el tamaño del grano más fino ni el tamaño del grano medio, sino el tamaño promedio del grano más fino, porque ese es el que limita la frecuencia máxima. Entonces, en una cinta como esta, según el fabricante, no lo dice, según el fabricante, esto obtiene una respuesta en frecuencia hasta 20 kHz, pero eso es mentira. Esta cinta muere a los 8 o 9 kHz y te puede dar unos 12 kHz con un poquito de cariño. Yo calibré esa máquina, por ejemplo, específicamente para grabar este tipo de cinta y puede dar un sonido que sea razonablemente bueno. Luego están las cintas premium. Una cinta premium como esta, la Pioneer N1 y después salió la N1X y tal, es la misma cosa, es la misma formulación, es la misma mierda, otra vez igualita, pero la cinta puede dar un poquito más de sí. Entonces, si nosotros vemos aquí la respuesta en frecuencia especificada para la cinta, a menos 20 decibeles pisa los 19 kHz, pero a 0 decibeles da 10 kHz y un poquito más. Esto no suena mal, a pesar de que la respuesta en frecuencia es limitada. Esto es una cinta premium y grabándola, que las he grabado para mi Walkman, pues suenan bastante bien. No es la mejor cosa del mundo, pero sonar suena. Luego están las cintas de alta gama posición normal. Esto no lo conoció la gente porque la gente lo que compraba era lo más barato y lo más basura. Esto es una cinta AD90 posición normal de TDK. Este tipo de cinta, mira, aquí podemos ver, es una cinta de, si le da la gana enfocar, 120 microsegundos, posición normal, tal y cual cosa. Pero esto es una cinta que da 13 kHz.
Entonces, esta cinta con un grabador de cassette de cierta calidad y había un equivalente de este tipo de cinta para OpenRel, pues tenemos una calidad de sonido mejor y las grabaciones nos quedan muy buenas. También había cinta de cromo, pero todas las cintas de cromo no son una gran cosa. Por ejemplo, aquí tenemos una cinta de cromo Philips, que es una mierda. Miren de cuándo es este cassette. Precio de venta al público, 35 bolívares. Era carísima. Esta mierda costaba $10 al cambio. ¡Qué barbaridad! Aquí podemos ver la formulación de la cinta y podemos ver que la respuesta en frecuencia es una puta mierda. A 0 decibeles no tenemos nada por encima de 10 kHz. Bueno, es que de hecho no tenemos nada por encima de 5 kHz. Esto es un desastre. Esta cinta de dióxido de cromo suena peor que estas dos cintas que les mostré antes. Un completo desastre. Luego estaba esta cinta posición especial, la Maxell XL2. Esta Maxell XL2 pues es una cinta posición especial, dióxido de cromo de mejor calidad que puede pisar los 13, 14 kHz y da una calidad de sonido muy buena. Necesita más sesgo. Esto es importante. Hay cintas que estaban diseñadas, creo que la remanencia era de 250 nanoweber metro. Y luego salió esta cinta que soporta un poquito más de nivel de grabación, 320, 360, qué sé yo, 400 nanoweber metro. ¿De qué se trata? De que la cinta tenga una formulación especial. Bueno, de lo que se trata es de esto. Si una cinta normal, que también la hay para OpenRel, así como la hay para decks de cassette, te permite un nivel de grabación de hasta de -6 a 0 decibeles con picos de más 1.5, esta nueva cinta de formulación especial, que también la hay para OpenRel, nos permitiría una grabación de un nivel medio de -6 a más 3 decibeles con picos de 4.5 decibeles sin que chille, sin que distorsione. Eso es interesante, porque mientras más fuerte se grabe la cinta, vamos a estar más alejados del ruido de fondo, tema que vamos a tratar en un momento. Luego están este tipo de cintas, las XL2, que salieron en los años 80 y 90 con una carcasa mejor. ¿Por qué una mejor carcasa? Porque en el caso de la cinta magnética de carrete abierto no importa, pero en el caso del compact cassette, tener una cinta con una carcasa mejor facilita el trabajo a la unidad de transporte del deck de cassette, conducir correctamente la cinta para que corra correctamente por el conjunto de cabezales y tengamos la mejor calidad de sonido que el formato puede dar. Luego tenemos esto. Esta es una cinta XL2 superior. Este tipo de cinta, que también habría alguna disponible de Maxell, de Sony, de la formulación que fuera, no importa, nuevamente es la misma cosa. Una mejor carcasa para conducir mejor la cinta por la unidad de transporte, pero sobre todo un grano más fino que permitiera grabar con más intensidad las altas frecuencias. Esta cinta, por ejemplo, permitiría un nivel de grabación con picos de 6 decibeles sin chillar y además de eso nos daría una respuesta en frecuencia hasta los 14 kHz, qué sé yo. O sea, un poquito más. No, ¿cuánto? No importa, un poquito más. Luego salieron estas cintas, la Super Abilene, que es una cinta maravillosa y que siempre sonó muy bien, pero esta cinta tenía no un defecto, una virtud, requería mucha corriente de grabación y podía dar mucho de sí, pero la gente siempre tenía mal calibradas las máquinas. Aquí vamos a tratar un tema que es interesante. Aquí tenemos esta joya, que es la super clásica cinta TDK Super Abilene. Esto no es dióxido de cromo, a diferencia de lo que mucha gente cree. Esto es férrica, esto es una cinta férrica, igual que todas las demás, enriquecida con cobalto para que diera los nuevos niveles de grabación. Pero, ¿dónde está lo interesante? Que la cinta es sensible al sesgo y a la ecualización, que es un tema que vamos a tratar de tratar en un momento. La cinta, para que el grabador, mejor dicho, haga el trabajo correctamente, debe hacer varias cosas. Insisto, lo más importante en una máquina de grabación de cinta magnética es la unidad de transporte, así como lo más importante en un plato tocadiscos es el desempeño de la plataforma y el sonido del brazo. En un grabador de cinta magnética es importante que la cinta siempre esté tensa. Por eso una máquina como esta tiene un tensor aquí y un tensor acá. Esto es un tensor. Otra cosa que es importante es que la cinta pase por la trayectoria que corresponde. Por eso tiene esta unidad para recibir la cinta, que es un eje, pero aquí adentro, aunque no se va a ver, hay una cantidad de postes guía. Los postes guía son unos tornillos ajustables que empujan la cinta hacia adentro y empujan la cinta hacia afuera para obligarla
a siempre tener la misma trayectoria. Eso es importantísimo. Más crítico aún en los grabadores de video. Caramba, que yo 15 años estuve calibrando Betamax y aquello era complicado. Por cierto, los Betamax no se descalibran por eso, sino por el desgaste, pero eso tiene que ver con otra cosa. Las máquinas VHS sí daban muchos problemas. Bien, y lo otro es que la velocidad de la cinta tiene que ser críticamente estable. Así como yo comenté para el OpenRel, para el tornamesa, que habían diseñado o se habían dedicado a lo largo de muchos años a tener un diseño muy bueno para el motor de la tracción del plato, para mantener la velocidad constante con un volante inercial muy pesado de 1 kilo, kilo y medio, 2 kilos, en este caso, en este tornamesa en particular, 2 kilos y medio. La velocidad no es menos importante en un OpenRel. Por eso es que detrás de esto, no lo vamos a poder ver en este momento, hay un gigantesco volante inercial que puede pesar 800 gramos, 1 kilo, que está impulsado por una correa pulida de neopreno desde un motor y que intenta garantizar lo más limpia posible la velocidad de avance de la cinta. Es tan importante como en el formato long play. Por ejemplo, les puedo mostrar la unidad de transporte de un deck de cassettes Yamaha TC511S. Esta es la unidad de amplificación y esta es la unidad de transporte. Es lo mismo que un OpenRel, pero en pequeñito. Aquí podemos ver el pulley del motor, la transmisión con las correas, y esta pieza que está acá es el volante inercial. Está tapado por su base, pero esto que está aquí es el volante inercial, que es solidario con el cabestrante. El propósito de este arreglo, de poner aquí el motor y una correa todo lo larga que sea posible para poder impulsar esta masa inercial, es que los golpes de torque de este motor queden completamente aislados de este volante, y este volante se hace muy pesado para que tenga la velocidad de giro más pareja posible y pueda tirar de la cinta de la manera más pareja posible. Aquí podemos ver el teclado de la unidad, porque el accionamiento es completamente mecánico, ¿ok? Y uno de estos, no sé cuál, desde aquí abajo no puedo saber cuál, es el que empuja el carro de cabezales para hacer que el cabezal efectivamente toque la cinta. Así como la calidad del sonido en nuestro tornamesa depende mucho de la calidad de su unidad de transporte, del motor, del volante inercial y sobre todo del brazo, en un OpenRel y también en un deck de cassette, la calidad del sonido depende muchísimo de la unidad de transporte. No por nada se gastaban fortunas enteras, chasis de hierro galvanizado, reforzado con bloques de aluminio, un montón de cosas. Ya vamos a ver los equipos desarmados. Pero lo más importante de la unidad de transporte no es solamente eso. Por supuesto, el motor es muy importante. El motor es importantísimo porque tiene que garantizar que la marcha de la cinta se haga con una velocidad todo lo constante que sea posible. De hecho, yo he contado que aquí adentro hay un enorme volante inercial que es el que se encarga de mantener lo más pareja posible la velocidad de la cinta. Pero si hay algo que es importante de un OpenRel es el conjunto de cabezales. Ya vamos a contar por qué y cómo. No solamente hay que hacer avanzar a la cinta a una velocidad constante, que eso lo hace motor y tal, sino que además hay que hacer que la cinta pase por un sitio muy particular, porque tiene que tocar los 3 cabezales y no debe formar ángulo con ellos. Por eso es que la cinta tiene, o mejor dicho, la unidad de transporte recibe la cinta con un tensor de este lado, hay un tensor en el lado contrario, el carrete de suministro mantiene la cinta tensa para empujarla contra los cabezales, y aquí adentro no se puede ver porque aquí hay un montón de tornillos y cosas, pero aquí adentro hay unos tornillos especiales que se llaman postes guía. Los postes guía son unos topes que empujan la cinta hacia adelante y empujan la cinta hacia atrás. Hay unos que la empujan hacia adelante y hay otros que la empujan hacia atrás. El propósito de esto es evitar que la cinta se mueva hacia adelante o se mueva hacia atrás, sino obligarla a pasar por un sitio muy particular. La calibración de esos postes guías es fastidiosa e innecesaria. Normalmente no se descalibran en el tiempo. Este asunto de los postes guías es propio de todos los mecanismos que no tienen un cartucho, porque cuando la cinta se mueve en un cartucho, normalmente el propio cartucho opera un poco como poste guía, como guía para la cinta, obligándola a pasar por un solo sitio. Pero en el caso de los OpenRel y de los grabadores de video, que yo ajusté un montón de VHS Panasonic y tuve que darle servicio a un montón de Betamax de Sony, había que retocar un poquito más el ángulo de los cabezales que los postes guías, que realmente estaban muy bien calibrados en los Betamax, y un desastre total en los VHS porque el mecanismo siempre fue una porquería.
A los cabezales también hay que ajustarlos. Si nosotros nos fijamos, vamos a ver que ese cabezal está acompañado con un montón de tornillos y desde aquí no podemos ver los resortes. ¿Por qué? Porque sucede que al cabezal hay que ajustarle respecto de la cinta la altura. O sea, hay que ajustar, vamos a ver cómo yo lo pongo para que se entienda. La altura del cabezal es esto, más alto, más bajo. Hay que ajustarle el ángulo de ataque y hay que ajustarle el azimut. Entonces hay como 6, 7, 20 tornillos para poder hacer todo ese montón de ajustes, porque el cabezal que borra, el cabezal que graba y el cabezal que lee tienen que estar perfectamente alineados o la grabación va a ser una porquería o vamos a tener un efecto distinto, que es que la cinta solamente se va a reproducir o se va a poder reproducir en la máquina que la grabó. Obviamente la gente no tiene una sola máquina, la gente lo que quiere es que lo que yo grabé en este OpenRel lo pueda reproducir en SRT707 y lo que yo grabé en SRT707 también se pueda oír aquí. Es lo mismo, exactamente el mismo problema que yo hablé con el brazo, con la longitud efectiva del brazo de un tornamesa y la posición de la aguja. La longitud efectiva del brazo y el ángulo de la aguja tienen que estar alineados para que la posición de la aguja sea la misma de la fresa del torno que cortó el disco para que suene perfecto. Si ambas cosas no son iguales, el sonido va a ser una mierda. Bueno, aquí pasa exactamente la misma cosa. Les recuerdo a todos que este video forma parte de una larga colección que ya va por su capítulo 30, en la que he hablado de la sala de audio, que me parece lo más importante, los altavoces, los pre, los power. Le dediqué 3 capítulos a los preamplificadores y más adelante vamos a dedicar un capítulo al servicio que le vamos a hacer a este OpenRel, que no forma parte de esta colección de videos, pero que también va a estar en mi canal, en el que sí voy a hablar de cómo se ajusta la corriente de grabación, la polarización, la ecualización, cómo se le da servicio al equipo, porque funciona pero tiene un ruido espantoso de fondo que ya lo vamos a ver en un video, en una serie de videos dedicados a la reparación de este equipo en particular, así como la serie de 10 videos que le dediqué al amplificador integrado Sansui 5900. Pronto le vamos a dar servicio a un plato tocadiscos que me acaban de traer, que lamentándolo mucho no está en buen estado. Vamos a ver si yo lo puedo salvar, porque mecánicamente está operativo, pero estéticamente pues no está de la mejor forma posible. Somos Santiago de León Audio desde Caracas, Venezuela. Saludos para todos. Recuerden compartir estos videos en sus redes sociales y darle like para que el algoritmo de YouTube recomiende mi video a otras personas que estén interesadas en estos temas.